¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto verles. El día de hoy pues toca otro tema acerca de la restauración en el matrimonio. Hemos visto dos puntos muy importantes que son fundamentales para crecer en nuestro matrimonio. El primero era reconocer que necesitamos ayudas, reconocer que solos no podemos y reconocer que cada uno de nosotros tiene una área en la cual crecer en nuestro matrimonio. El segundo tema fue acerca de buscar estar bien, porque a veces hablamos de que queremos que nuestra pareja cambie y a veces no nos enfocamos en nosotros, y pusimos el ejemplo del rey David, el cual antes de empezar con sus luchas exteriores le pidió a Dios que restaurara su alma. Hablamos de lo importante que es estar bien para poder ayudar a nuestra pareja, ya que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a restaurar a tu pareja. Necesitas estar bien con Dios, necesitas estar bien tu corazón. Y el día de hoy es, yo creo, de los temas más importantes de esta serie. Vamos a hablar de la importancia de confiar en Dios, ¿ok? Vamos a hablar de la fe que restaura. Y es bien importante este tema porque si nosotros no confiamos en Dios, si nosotros no creemos que Dios puede hacer una obra en nosotros, en nuestro matrimonio, pues nos vamos a conformar. Nos vamos a conformar con un matrimonio que, bueno, pues ya no peleamos tanto. Bueno, pues ya a lo mejor ya no estamos tan enamorados, pero seguimos juntos. Entonces, realmente no es lo que Dios quiere. Dios sí anhela que nosotros vivamos todas aquellas virtudes del cristianismo, en primer lugar en nuestro matrimonio. El amor, la esperanza, la fe, todas aquellas virtudes en nuestro matrimonio. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, ahorita venía pensando, fue el primer capítulo que yo leí de una Biblia así completo. Y fue increíble porque yo empecé a conocer a Dios a través de las Escrituras, a través de la lectura, y este fue el primer capítulo que leí. Y después algunas personas con las que yo estaba me preguntaron, la primera pregunta que alguien me hizo acerca de la Biblia fue: ¿qué es la fe? Y la fe nosotros la tenemos que saber definir. La fe no es solamente imaginar que nos va a ir bien, eso no es la fe. La fe es tener la certeza en algo, ¿ok? Pero esta certeza no viene de que yo decido creer lo que yo quiera y porque yo creo, yo atraigo las cosas que yo creo del universo. Así maneja el mundo la fe, ¿no? Tú crees lo que quieras y si tú lo crees, lo vas a conseguir. Bueno, en la actualidad la fe es muy malentendida. La fe se piensa que es la imaginación de las personas acerca de las cosas buenas de nuestra vida que nos tienen que suceder porque nos las merecemos. La vida del creyente no siempre van a ser cosas fáciles, no siempre van a ser cosas buenas. De hecho, en la Biblia se nos dice que nuestra fe va a ser probada, ¿saben? Si en verdad confiamos en Dios o no confiamos. Entonces, ¿qué es la fe? Vamos a ver lo que dice la Biblia misma de lo que es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Dice la Biblia que es tener la certidumbre de algo que va a pasar. Estar completamente convencido, aunque tú no hayas visto aquello que a lo mejor se te promete en las Escrituras. La palabra de Dios no dice que nosotros tenemos que creer lo que nosotros queramos. De hecho, en el versículo 2 nos habla acerca de esta fe. Es muy importante entender de dónde viene la palabra fe. La palabra fe viene del griego pistis.
¿Y qué es el pistis en el griego? Bueno, antes, cuando hacían los monumentos en la antigua Grecia, la base sobre la cual ponían esos monumentos, eso se llamaba pistis, ¿ok? Entonces el pistis era un fundamento para que algo que está encima de ese fundamento no cayera. Ese fundamento no es nuestra imaginación, ese fundamento es la palabra de Dios. Porque tú te puedes imaginar muchas cosas acerca del matrimonio, tú te puedes imaginar muchas cosas acerca de tu vida, y no porque tú lo creas va a pasar como tú quieres. No es así. Alguna vez les voy a contar un chisme santo. No hay chisme santo, es chisme, ¿verdad? Bueno, el pastor Jesse y yo nos invitaban a algunas juntas en donde iban varios pastores a escuchar pues la palabra de Dios, nos uníamos para hacer eventos, etcétera, etcétera. Y alguna vez llegó un invitado de un ministerio muy grande. Y me acuerdo que este invitado empezó a pasar a orar por todos los pastores, ¿no? Y empezaba pastor por pastor. ¿Tú tienes terrenos? No, este año es el año de los terrenos para tu vida. ¿Tú tienes autos? No, este año. No, tu carro, ese no lo vas a traer una camioneta. Tú y tu esposa. Y así empezaron a pasar uno por uno. Y lo más triste fue ver la actitud, ¿no? de los pastores. Yo me acuerdo que varios estaban así como que llorando, diciendo: gloria a Dios, amén, aleluya, arrebato, quiero, mío, poseo, piso, no sé cuántas cosas, ¿no? Y se emocionaron. Justamente ese fue el año de la pandemia. Muchos de esos pastores a los cuales se les dio una palabra de ánimo, una palabra de fe, dirían algunos, lo perdieron todo, lejos de obtenerlo. Y nosotros tenemos que entender que la fe no está centrada en los deseos de nosotros, sino en la voluntad de Dios. Y cuando nosotros nos apoyamos en la voluntad de Dios, es cuando podemos estar seguros que la voluntad de Dios se va a cumplir y que lo que la palabra de Dios dice va a pasar, ¿ok? Es por eso bien importante que nosotros conozcamos cuál es el fundamento bíblico para el matrimonio. ¿Será pues el matrimonio la voluntad de Dios o será un anhelo mío por el cual yo quiero luchar, por el cual yo me quiero esforzar? Si es algo propio, pues bueno, depende de nuestras habilidades y de nuestro esfuerzo. Pero si es algo de Dios, híjole, viene algo increíble para nuestros matrimonios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice la Biblia en el verso 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, que era algo que caracterizaba a todos aquellos hombres que están aquí en la palabra de Dios, la fe. Eso es lo que tiene en común. Moisés tuvo que creer, a pesar de ser un tartamudo, hacer la voluntad de Dios. Abraham tuvo que salir de su tierra. José tuvo que ser fiel a lo que en el lugar en el que Dios lo ponía para no amargarse en su corazón, porque si José no hubiera tenido fe, se hubiera amargado. Por eso cuando sus hermanos vinieron, él no los atacó, sino él les dijo: ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo utilizó para bien. Era un hombre de fe. Entonces dice la Biblia, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, ¿ok? ¿La palabra de Dios es poderosa? Sí. Todo lo que nosotros vemos fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. Dios dijo: hágase la luz y fue la luz. Dios dijo que se hicieran las cosas y fueron las cosas. Lo único que se necesitó para que pasara todo lo que existe, ¿qué fue? La palabra de Dios.
Entre paréntesis, yo me acuerdo que cuando yo era chico, yo pensaba que la última guerra en el Armagedón, cuando se enfrentara Jesús y su ejército al ejército de Satanás y a Satanás, yo tenía la idea de que iba a ser una guerra despiadada, unos contra otros, mucha sangre, etcétera, etcétera. Pero cuando veo la palabra de Dios me doy cuenta que lo único que tiene que hacer Jesús es aparecerse y mandar al lago de fuego al enemigo. Solamente lo dice y es hecho. Es increíble cuando conocemos la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios nos damos cuenta que tenemos un recurso que quizá no hemos utilizado. He visto matrimonios sin esperanza, matrimonios ya separados, matrimonios ya divididos, matrimonios en donde alguno de los dos ya no quiere nada, pero he visto a una parte del matrimonio diciendo yo creo y rescatar su matrimonio. La fe es increíble cuando nosotros entendemos el propósito que tiene para nuestro matrimonio. Dice la Biblia, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. A ver, ¿qué es más poderoso, lo que se ve o lo que no se ve? Lo que no se ve fue primero. Lo que tú y yo no vemos fue primero. Ahora, la Biblia nos deja ver todo aquello que tú y yo no vemos. Nos deja ver que hay un plan, ¿sabes? Desde el inicio hasta el fin. Nosotros podemos ir al libro de Apocalipsis y podemos saber cómo van a acabar todas las cosas, porque lo que nosotros estamos viviendo es algo que Dios ha diseñado con un propósito. Hay dos libros en el cielo. Está el libro de la vida, dice la palabra de Dios, en la cual está escrito todo lo que tú y yo vivimos en esta tierra. Desde el inicio de nuestros días, cuánto tiempo vamos a vivir hasta el día de nuestra muerte. Lo que nosotros estamos viviendo no es una vida hecha al azar, no estamos viviendo ahí aventados a ver qué es lo que pasa. No, Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Y cuando nosotros venimos a las Escrituras, nos damos cuenta que Dios tenía un propósito aún antes de que nosotros le conociéramos. Efesios nos dice que antes de la fundación del mundo, Dios preparó muchas cosas, aún las buenas obras, para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Ok? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe no está basada en simples deseos buenos para que nos vaya bien a nosotros. No, está basado en algo más grande, que es la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañaras a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si tú eres una persona que ha dejado de creer en lo que Dios puede hacer en tu matrimonio, yo quiero decirte que la palabra de Dios dice algo en cuanto a eso. Yo he conocido personas muy religiosas, entre comillas, ¿no? Que dicen, no, pues yo me aferro a las cosas de Dios porque con esta tóxica o con este tóxico ya no puedo. Y mejor me refugio en las cosas del Señor. Bueno, Hebreos 11:6 dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes no creer en lo que Dios va a hacer en tu matrimonio y al mismo tiempo tener una buena relación con Dios. No se puede. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la fe no solamente actúa para las cosas espirituales, no, actúa también para las cosas terrenales. Por eso la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ok, tú crees que hay un Dios, tú te acercas a Dios por esa convicción, pero también, así como tienes esa convicción de que hay un Dios que existe, tienes que tener la convicción de que hay un Dios que es galardonador de aquellos que le buscan. Un Dios que escucha nuestras oraciones. Un Dios al cual podemos clamar por nuestro matrimonio, al cual podemos clamar por cómo nos sentimos, el cual nos puede restaurar. Entonces, si yo traigo una herida de hace 10 años, no es que en Dios no esté
todo lo que nosotros necesitamos para sanar esa herida. En Cristo está la solución, pero a veces nosotros no creemos. A veces nosotros oramos por otros o por otros matrimonios o por otras personas diciéndole que hay sanidad, pero a veces tú y yo hemos decidido caminar con heridas en nuestro matrimonio. Hemos decidido atesorar aquellas cosas que tendríamos que desechar. ¿Qué es lo que el cristiano tiene que atesorar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene que desechar? Todo aquello que produce un peso en el pecado, todo aquello que transgiversa cómo veo yo el matrimonio, todos aquellos malos sentimientos que me hacen tener resentimiento con mi pareja, con mis seres queridos, todo eso yo lo tengo que desechar. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Eso es el cristianismo, estoy muerto. Desecho todo aquello que a lo mejor está rondando mi mente en cuanto a malas acciones o malos deseos. Renuevo mi entendimiento en cuanto a la palabra de Dios y entonces yo empiezo a actuar no como yo quiero actuar, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Eso significa estar muerto. Pero hay mucha gente que no quiere morir a sí mismo, que no cree aún en el evangelio. La semana pasada me tocó, parte de mis devocionales, estudiar el tema de qué es el evangelio. Leí 2 libros acerca de este tema y los dos hablan acerca de que hay un problema en la actualidad acerca de lo que es el evangelio. Las personas no saben qué es el evangelio. Las personas piensan que el evangelio es: vas a tener una mejor vida. Esas son las buenas noticias, vas a tener una mejor vida. Y no, el evangelio radica en quién es Dios, en que Él es santo, en que Él es puro, que había una relación rota y que Jesús murió para que se restableciera nuestra relación con Él. Entonces, a causa del evangelio vienen todas las cosas. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Entonces quizá hay algo que no estamos haciendo bien. Fíjate, llega un momento en donde te tienes que preguntar, a ver, ¿estoy viendo los resultados del evangelio en mi vida? ¿Realmente yo siento ese río de aguas que Dios prometió dentro de mí, de la cual ya no tengo sed jamás? ¿Realmente me siento saciado? ¿Te sientes saciada? ¿Te sientes llena? ¿Te sientes lleno? Y si la respuesta es no, vamos a preguntarnos por qué no. Quizá es porque no crees que tú lo puedes recibir. Quizá es porque culpas a tu alrededor. No, es que yo no puedo estar en paz por este desgraciado. A ver, voltea a ver a tu amado y dile: no están hablando de ti, mi amor. A lo mejor tú le echas la culpa a tu pareja. Es que yo no estoy bien por mi pareja. Y yo quiero decirte que no. Tu problema no es tu pareja. Tú no tienes paz no a causa de tu pareja. A ver, una revelación para todos los hombres. Eres enojón no a causa de tu pareja, ni a causa de tus hijos. Eres enojón porque el enojo es un tema de tu corazón. Y no es hasta que no nos responsabilizamos que no vamos a crecer. Si no la pasamos echando culpas, estoy enojado por tu culpa, y ella, yo estoy deprimida por tu culpa, y estamos amargados por la culpa del otro. ¿Alguna vez vamos a avanzar? Pero si nosotros decimos: ok, yo soy débil, tú eres débil, pero Dios puede hacer algo, se abre una puerta llamada esperanza para poder llegar a aquel lugar en el que Dios quiere que nosotros lleguemos. Esperanza en cosas ciertas y verdaderas, en promesas en las cuales puedes confiar y puedes estar esperanzado. Y a lo mejor vienes de varios procesos. He conocido parejas que vienen de varios procesos. Yo ya fui con el psicólogo, yo ya fui con el terapeuta, yo ya estuve en 4º y 5º paso, yo ya fui anexado, yo ya intenté de todo y nada me ha servido. Y llegan aquí a las escrituras y dicen: esto me ayudará. A ver, ¿de qué me ayudará? La diferencia es lo que dice
Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de lo que le busca. Ya te acercaste aquí, estás viniendo, estás buscando del Señor, eso es bueno, pero también tienes que creer en que Él puede hacer grandes cosas. ¿Qué es creer? Creer se tiene que definir y nosotros lo tenemos que entender de una manera como la Biblia muestra que es la fe bíblica, porque creer ahorita ya cualquier persona le dice, tú crees y tus sueños se van a hacer realidad. Yo me acuerdo de una persona que decía, yo soy una mujer de fe. ¿Por qué? Porque el negocio que yo quiero poner, lo hago y me va bien. Entonces yo soy una mujer de fe. Fe no solamente es ser aventado. Fe es tener la certeza y la confianza en que las verdades de Dios son reales. Fe es no solamente saber que la lechuga, pues a lo mejor es un buen alimento, ¿no? Que las verduras, sino el comerlas. Fe es tener esa confianza, no solamente decir algo, sino vivirlo. Entonces nosotros podemos decir, creo en Dios. Eso no es suficiente. Si no hay cambios en tu vida hacia Dios. Es por eso que al nosotros creer en Dios, se nos manda a honrarle, vivir para Dios. Y esos cambios que nosotros hacemos para Dios va a repercutir en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con todas las personas de nuestro alrededor. ¿Ok? Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, capítulo 45, versículo 5. Dice la palabra de Dios: yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Aunque tú no me conoces, te fortaleceré para que sepan de oriente y de occidente que no hay ningún otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Dios es el que nos va a fortalecer, el que nos va a ayudar a levantar nuestro matrimonio. Yo sé que aquí hay como muchos tipos de matrimonio, ¿no? Están desde los matrimonios que a lo mejor tienen bien poquito, que dicen, no, yo nunca voy a tener ningún problema. Prepárate porque problemas van a venir y tienes que estar bien armado. Hay quizá personas que no están pasando tantos problemas, que ya encontraron el equilibrio, pero quizá han dejado de creer. Y también hay matrimonios que quizá hasta vienen peleados, ¿no? Que quizá dijeron, pues a ver si nos ayudan, a ver si esto nos sirve. Bueno, la palabra de Dios dice que es Dios el que te puede fortalecer, el que te puede ayudar. Dios está de tu lado cuando es el luchar por tu matrimonio. Yo me acuerdo un amigo muy querido que él se acercó a Dios porque su matrimonio se destruyó. Y se acercó al Señor y me preguntó, ¿tú crees que Dios pueda restaurar mi matrimonio? Y le dije, sí, yo creo que Dios puede restaurar cualquier cosa que pongamos en sus manos. Dios me restauró a mí y no les cuento cómo era. Dios te restauró a ti y tú sabes cómo eras. Dios podrá nada más restaurar una parte de nuestra vida y dejar nuestro matrimonio ahí inconcluso. Es una buena pregunta. Y la verdad es que la respuesta es no. Dios tiene el poder para restaurar nuestro matrimonio, tiene el poder para hacer nuevo un matrimonio, para que un matrimonio crezca firme, crezca fuerte y pueda ser de bendición a los demás. Dios tiene el poder. Ahora, ¿cómo se adquiere la fe? Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la Biblia, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y ¿saben algo? Esto es un regalo de Dios. Efesios 2, del 8 al 9. Esto es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Nosotros podemos acceder, gracias a la gracia de Dios, a muchas cosas. Y entre eso está la restauración de nuestro matrimonio.
A lo mejor tú y yo pensamos, híjole, no, es que yo nada más estoy peleando solo por mi matrimonio, yo no creo que se pueda, nosotros somos nuevos, ya nos hicimos mucho daño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la salvación viene por medio de la fe. La fe abre la puerta a la salvación y nuestro matrimonio puede ser salvado si tú y yo creemos que Dios lo puede salvar, que Dios lo puede rescatar. Entonces es muy importante que nosotros no perdamos la fe, que nosotros confiemos en lo que Dios puede hacer, que nosotros no nos demos por vencidos, que nosotros no dejemos de confiar en lo que Dios tiene el poder de hacer. Ahora, ¿será que yo me habré equivocado en cuanto a mi pareja? Pues quizás sí, Señor, si yo me hubiera esperado más, si hubiera seguido el consejo, si hubiera, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces viene el enemigo a hacerte creer que tu pareja no es la indicada. Y justamente viene cuando vienen los problemas. Dice la palabra de Dios que nos tenemos que contentar antes de que se ponga el sol, porque si no damos lugar al diablo. Y una de las cosas que dice el diablo es: te equivocaste, hubieras escogido aquel o aquella, o te hubieras esperado, o a lo mejor tu pareja no es tan espiritual, tú mereces una pareja más espiritual. El enemigo es así. Ahora, la palabra de Dios, a mí me gusta cuando le preguntan a Jesús acerca del divorcio. Le preguntan a Jesús si era lícito repudiar a la mujer. Llegó el momento en el que el pueblo de Israel por cualquier cosa se separaban. Y Jesús dijo que este tema del divorcio se dio a causa de la dureza del corazón del hombre. ¿Por qué vienen los divorcios? Por la dureza del corazón. Pero ¿cómo por la dureza del corazón? Si es que pues, a lo mejor me ha hecho mucho daño y pues, no puedo seguir ahí. Es que en esa dureza del corazón muchas veces nosotros hemos dejado de creer. Y después viene un principio que Jesús da, que a mí me encanta y que por eso amo tanto lo que Dios puede hacer en la restauración de los matrimonios, y por eso no nos cansamos de luchar por los matrimonios, y no hay ningún matrimonio que digamos, no, el tuyo no sirve, el tuyo no es de Dios, porque después nuestro Señor Jesucristo dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Lo que ¿quién unió? Dios. ¿Quién te unió a tu pareja? Dios. Entonces, Dios no se equivoca. Dios aún usó todo lo que pasó en tu vida. A lo mejor para ti fue casualidad, a lo mejor para ti fue un escape de tu casa, a lo mejor para ti fue pues nada más que la viste muy guapo, te vio muy guapo, ¿no? Y dijeron, pues a ver unos besos y ya se quedaron juntos. No sé lo que haya sido, pero Dios lo usó para unirlos. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Y este es un hermoso principio para defender tu matrimonio. Tu matrimonio es un regalo de Dios. Hay muchas cosas que tú puedes dudar si son de Dios. Tu trabajo puedes dudar, ¿será de Dios o no será de Dios? Muchas cosas. Pero tu matrimonio nunca lo puedes dudar. Es por eso que cuando ya se empiezan a hablar temas de separación, de divorcio, de todo esto, ¿el lenguaje de quién se está hablando? ¿El lenguaje de Dios? No. El enemigo vino a robar, matar y destruir. ¿Quién quiere destruir el matrimonio? El enemigo. Pero dice Jesús, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Tenemos este tipo de vida en nuestro matrimonio. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A lo mejor tu fe para tu matrimonio es pequeña. ¿Se puede hacer crecer la fe? ¿O ya es la medida que Dios nos da? La fe se puede hacer crecer. Si tú has dejado de creer, la fe se puede crecer. ¿Cómo se puede hacer crecer la fe?
La fe viene por el oír la palabra de Dios. Empieza a escuchar temas en internet de restauración de tu matrimonio. Empieza a buscar estos mensajes que te ayudan a fortalecer tu matrimonio. A mí me tocó ver el caso de una pareja que se había dividido por infidelidad y que de parte de la mujer estaba toda la familia, no, ya déjalo, que es un desgraciado, que no te valoró, que ni cristiano eres, Todo mundo, toda la familia, todas las personas que le rodeaban le decían, ya déjalo, ya déjalo, ya déjalo. ¿Y cómo crees que estaba esta mujer? Pues toda empoderada, ¿no? Sí, yo no lo necesito, etcétera, etcétera. De repente empezó a escuchar dentro de estos temas de restauración para ella, empezó a escuchar temas de restauración en cuanto al matrimonio. Su mente empezó a cambiar. Y ella, ya cuando le decían algo, ya empezaba a defender. Y todos no entendían, ay, ¿cómo lo defiendes? ¿Quién sabe qué tanto? No, pues estoy orando. Pasó algo feo en mi matrimonio y yo creo que Dios me puede regresar a mi esposo y yo creo que Dios nos puede restaurar. Y yo no quiero que mis hijas crezcan sin papá, si mi hijo crezca sin papá, no. Y empezó a orar. Este hombre no quería saber nada de Dios en ese entonces. Empezó a orar, empezó a creer. Este hombre fue a visitarla, le compartió de la palabra de Dios. Él lloró, se arrepintió. Y ahorita están juntos, sirviendo al Señor los dos. Claro que se puede. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Si tú tienes un grupo de amigas, de amigos que te hablan mal en contra de tu matrimonio, tú no quieres esa gente cerca. Esa gente, híjole, no va a estar ahí para siempre. Muchas veces nos rodeamos de gente bien amargada, ¿no? Y ten mucho cuidado con lo que tú escuchas. Defiende tu matrimonio. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros y que podemos hacer crecer esa fe a través de la palabra de Dios. Entonces, si tú has dejado de creer, no es por las debilidades de tu pareja, ni por los fracasos, ni por los tiempos difíciles. Si tú has dejado de creer, es porque estás alejado de la palabra de Dios o estás pegado a la palabra de Dios y no confías en ella. Qué fuerte. Qué fuerte, porque ahora pues ya no le voy a echar la culpa a mi pareja, sino me doy cuenta que es un problema mío. Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra de Dios, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ¿ok? Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Dónde tiene que estar la palabra para que nosotros vivamos en fe? En nuestra boca y en nuestro corazón. Si nosotros no atesoramos la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a empezar a atesorar otras cosas. Dice en el versículo 9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvos. Ve que tan poderosa es la fe que nosotros debemos de confesar a Jesús como Señor y Salvador y creer, y eso nos da acceso a la salvación. La fe es poderosa, la fe nos puede hacer salvos, la fe puede también ayudarnos a salvar nuestro matrimonio. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra de Dios: todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. ¿Ok? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son verdaderas. Y las promesas de Dios abarcan nuestro matrimonio. Y yo quiero preguntarte, ¿qué promesas tiene tu matrimonio? Un tema muy importante. Porque si tú no conoces las promesas para tu matrimonio, ¿a qué te vas a aferrar? Si tú solamente ves los problemas,
¿A qué te vas a aferrar? Mira, muchas veces nosotros vemos las dificultades y no vemos las promesas. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando David salió a luchar en contra de Goliat, todas las personas y todos los guerreros estaban atemorizados de ver aquel gigante que salía y que los amenazaba. Pero hubo un guerrero con un corazón distinto que él preguntó, ¿qué es lo que va a dar el rey, aquel que venciere a ese gigante? Él estaba pensando en las promesas. Y le dijeron, el que venza a ese gigante, el rey le va a dar a su hija. Y el rey le va a eximir de los impuestos a su padre. Y el rey le va a dar favor y le va a dar tierras. Y vino las promesas. Y entonces dice la palabra de Dios que David volvió a preguntar, ¿qué es lo que va a dar el rey? Él se enfocó en las promesas. Y por eso él pudo salir a luchar en contra de este guerrero que le daba amenazas. Este guerrero llamado Goliat decía, todo el que viniera en contra de mí lo voy a despedazar. Y cuando vino David dijo, bueno, tú vienes conmigo, contra mí con espadas, pero yo vengo en ti en el nombre de Cristo, en el nombre del Espíritu Santo. Y entonces él venció porque creyó. ¿Qué es lo que tenía David? Fe. Y la fe nos va a ayudar a vencer a aquellos gigantes que se levanten en contra de nuestro matrimonio. La fe en las promesas de Dios nos va a ayudar a perseverar en los tiempos difíciles. Es bien importante la fe para nuestro matrimonio. Dice Efesios 3, 16 al 17. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que precede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe en Cristo habite en sus corazones. Fíjate, hay dos maneras de vivir. Una a través del Espíritu y otra a través de la carne. Aquel que vive en el Espíritu va a tener fe. Aquel que vive en la carne va a tener incredulidad. La fe es lo mismo que el miedo. ¿Tú sabías eso? Hay mucha gente que no se entrega a su pareja. No, es que tengo miedo, que me vuelva a fallar, que me lastime. Fíjate, la fe es igual al miedo. La fe es creer lo que Dios va a hacer. El miedo es creer lo que el enemigo va a hacer. ¿Por qué te mueves tú? ¿Por la fe o por el miedo? Ahora, otra cosa muy importante, en el libro de Proverbios nos dice que lo que nosotros vamos a creer, eso es lo que nos va a acontecer en nuestras vidas. Fíjate, si nosotros nos movemos por temor, ¿qué es lo que nos va a pasar? Si tú piensas, ay no, es que nunca va a cambiar y nunca vamos a estar bien y es que no hay poder humano que lo cambie y pues ya me tengo que quedar así, toda amargada y triste o todo frustrado, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros creemos, abrimos la puerta a lo que Dios puede hacer. Si nosotros no creemos, cerramos la puerta a lo que Dios puede hacer y nos encontramos luchando en nuestras fuerzas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la Biblia, me gustaría que tomaras a tu pareja de la mano. Quiero leerte este versículo. Primera de Juan 5:4, ¿ok? ¿Tienes a tu pareja en la mano? A ver, levántala. Bien. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que nos va a dar la victoria en nuestro matrimonio? Nuestra fe. Fíjate. Yo soy un ser imperfecto, muy imperfecto, pero lo que más cuido es mi fe. Mi esposa casi llega a la perfección, pero lo que yo más reafirmo en ella es su fe. El día de hoy pasó un tema difícil, donde una vez que me acuerdo pasó por un momento muy difícil
y después vio la bendición de parte de Dios. Y cuando vio la bendición de parte de Dios, yo le dije, ¿qué le dirías a esa Moni que hace unos meses estaba temerosa de no saber lo que iba a pasar? Y me volteó a ver y me dice, pues yo le diría que tranquila, que todo va a estar bien, que confíe. Y eso fue un tema que se le quedó y que cada vez que pasa por un momento difícil, ella se acuerda de esas palabras. Yo entiendo que mi tarea más grande como esposo es que Moni sea una mujer de fe, que nuestra pareja sea una persona de fe. Busquemos que nuestra pareja crezca en esto, porque el día de mañana seguramente van a venir problemas, cosas que no entendemos, pero si nosotros estamos unidos creyendo en lo que Dios puede hacer, nosotros vamos a vencer cualquier cosa que se ponga delante de nosotros. Por último, y me gustaría hacer una oración con este versículo, vamos a ponernos de pie, por favor. Para todos los que hacen anotaciones, voy a leer del libro de Efesios, capítulo 6, versículo 16. Voltea a ver a tu pareja, por favor. Y esta es una recomendación. Esta es una recomendación bíblica. El Señor dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El enemigo está atacando tu matrimonio. Te hace dudar acerca de tu pareja. Pero es el tiempo en que los dos crean y confíen. En que los dos determinen qué es lo que van a hacer cuando vengan los momentos difíciles. ¿Se van a rendir, van a abandonar el barco o van a confiar? ¿O van a perseverar o van a luchar? La palabra de Dios dice, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es en contra de tu pareja, no. Ella es la persona que Dios puso para que esté contigo. Él es el hombre que Dios puso para que tú estés con él. No hay error. El enemigo te quiere hacer creer otra cosa para que dejes de luchar. El enemigo te quiere hacer creer otra cosa para que dejes de creer. Pero el día de hoy, ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor mi Dios, te damos tantas gracias. Gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que hemos pasado, mi Señor, estamos aquí. Y el día de hoy nos damos cuenta, mi Señor, que el enemigo ha querido venir en contra de nosotros. Estoy delante de la persona que conoce la mejor versión de mí, pero también la que conoce los peores desplantes. Y quizá no he sabido valorar o me he dejado llevar por la voz del enemigo que me ha dicho que soy infeliz a causa de que mi pareja no es como yo quiero que sea. Pero Señor mi Dios, el día de hoy he entendido, mi Señor, que mi pareja no tiene que ser como yo quiero que sea. Que mi pareja, mi Señor, es alguien que tú has puesto para que camine a mi lado, con sus imperfecciones para fortalecernos, mi Señor. Yo también soy imperfecto, mi Señor, y en esto está el amor, en que permanezcamos juntos a pesar de nuestras imperfecciones, que nos ayudemos, que nos levantemos y sobre todo que creamos en ti, mi Señor. Padre mío, te damos tantas gracias porque a pesar de todos los ataques del enemigo, el día de hoy seguimos aquí y seguimos juntos y sabemos, mi Señor, que nuestro matrimonio, Padre, es un estandarte de victoria porque nuestra fe es la que vence al mundo, mi Señor. Es un estandarte de victoria, Padre, y a pesar de que afuera haya mucha gente esperando a que caigamos, hay un mundo espiritual buscando que caigamos, mi Señor. Sabemos que es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo, mi Señor. Y es por eso que el día de hoy creemos en que tú nos has puesto juntos. Tómense de las dos manos y repitan conmigo: Señor mi Dios,
Creemos que tú nos has puesto juntos. Creemos que somos un equipo. Creemos que somos una sola carne. Creemos que estamos unidos por tus propósitos. Creemos que nuestro final va a ser juntos hasta que la muerte nos separe. Creemos, mi Señor, que tú nos vas a ayudar a levantar a nuestra pareja cuando esté caído. Creemos en el matrimonio y creemos que es tu voluntad que estemos juntos. Creemos que tú nos vas a dar las herramientas para luchar, para fortalecernos. Creemos que somos un matrimonio con promesas, que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos te pertenecen. Creemos que nuestro matrimonio es de bendición. Creemos que tú nos has puesto con la persona indicada. Creemos que honroso es el matrimonio, mi Señor. Creemos que somos más fuertes con nuestra pareja que sin ella. Creemos, mi Señor, en que mi pareja es un regalo tuyo. Señor mi Dios, si el enemigo me quiere hacer creer que mi pareja es una carga, que mi pareja es una cruz, que mi pareja es un dolor, te pido perdón, porque el día de hoy he entendido que mi pareja es un regalo tuyo. Permíteme atesorarlo, cuidarlo, protegerlo, levantarlo, restaurarlo, todo lo que sea posible, mi Señor. Ayúdanos, fortalece nuestra fe. Creemos que nuestros matrimonios te glorificarán. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.